Bienvenido a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy vamos a estar enfocados en, como ya hemos venido en las semanas anteriores, en el libro de Apocalipsis. Esta vez vamos a estar en el capítulo 2 y del versículo 1 al 7. Recordemos de las lecciones pasadas que el libro de Apocalipsis se trata de una revelación, la revelación del ministerio de Cristo, que fue dada por el mismo Dios a Cristo para que ésta le fuera comunicada a Juan. Apocalipsis, recapitulando las clases anteriores, debe de verse como un libro de esperanza, como un libro que nosotros debemos de entender como una guía, como una advertencia en el camino de lo que está por venir, y a los lugares donde nosotros no quisiéramos ir y a los lugares donde nosotros debemos ir. No, en un momento debemos ver este libro como un libro de horrores, de incertidumbres, que nos quite la paz o que nos quite esta fe que tenemos en nuestro Dios, porque está escrito ahí para que nosotros sepamos y podamos ayudarles a otros a llegar a los pies de Cristo y gozar con nosotros algún día en el reino celestial. Hoy iniciamos el mensaje a las 7 iglesias. Acordémonos qué significa 7 para nosotros. Y el mensaje del día de hoy es específico para la iglesia que está en Efeso. Hablemos un poquito acerca de Éfeso. Éfeso era el puerto más importante de toda Asia en aquel tiempo. Este era un puerto grande donde todas las embarcaciones que venían de Roma y iban para Asia y todas las embarcaciones que partían de Asia y iban para Roma o iban para Europa pasaban por este puerto porque ahí lo encontraban todo, porque ahí había de todo. Y había de todo. Una de las características más importantes de Éfeso es que ahí estaba el templo pagano más grande de toda Asia. Este templo estaba dedicado a Artemisa o Diana. Em, en este templo se practicaban rituales paganos, tales como sacrificios humanos, sacrificios de niños, y había sacerdotisas que corrompían su cuerpo para ponerlo al servicio de los hombres que llegaban ahí para purificación. Realmente lo que había ahí eran bacanales que estaban totalmente en contra de lo que realmente significa la purificación del alma. Esta iglesia de Efeso la podemos recordar en Hechos 19, 5, 7. Fue fundada por Pablo y fue pastoreada por Juan. Dice, esto está en Hechos 19, 5, 7, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellas el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Este es el momento cuando Pablo está llegando a Efeso y sale de la sinagoga y se reúne con hombres escogidos y selectos en Éfeso y ahí inicia un ministerio o la iglesia en Éfeso. Después, lógicamente, la iglesia pues fue creciendo en tamaño hasta convertirse en una de las iglesias más importantes de Asia en aquel tiempo. Hablemos ahora sí un poquito ya de lo que es la clase. El capítulo 2 y versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Ok, acordémonos quién era el que andaba caminando en medio de los candeleros que habían visto. Vemos un poquito acá de Apocalipsis 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este que camina en medio de los 7 candeleros y que tiene a su diestra las 7 estrellas, o sea, los 7 ángeles de las 7 iglesias, no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Hablamos en la clase pasada acerca de lo que significaban estos candeleros, de lo que significaban las estrellas, de lo que significaban los ángeles de estas estrellas y qué es lo que deben de significar para nosotros, para las iglesias actuales. Los candeleros, volvamos a pensar en esto, los candeleros son luz, sí, pero no son la luz. Los candeleros son portadores de luz. Usted puede agarrar un candelero y limpiarlo y dejarlo reluciente, pero esa no es la luz. Ellos no son la luz, ellos portan la luz. Entonces hacemos un símil con respecto a las iglesias actuales. Nosotros podemos construir o equipar una iglesia con todo lo más bueno y lo más bello que nosotros tengamos, hacer crecer una iglesia, construirla, ponerle artesonados, bancas muy bonitas, un sistema de sonido ultra moderno, unos equipos de video súper importantes e impresionantes, que eso simplemente son los candeleros, están ahí para soportar la luz.
¿Y cuál es esta luz entonces? ¿Cuál es esta luz? La luz de Cristo, que significa la verdad, es la luz. Y esa luz debe verse reflejada en cada uno de los miembros de la iglesia. No puedo hablar de mi luz. Yo puedo hablar de cómo yo reflejo la luz de Cristo en mí y cómo la proyecto a otras personas, de cómo yo obtengo esa luz bendita de verdad y la puedo transformar dentro de mí y lograr que llegue a otros. Cómo yo soy luz para otros, cómo yo me reflejo al mundo siendo luz, no escondiéndome debajo de una cama, como dice la Biblia, sino poniéndome en lugares altos, visible, pleno, para que la verdad sea conocida, para que la verdad sea comunicada. Todos los miembros deben ser luz para que la iglesia relumbre. De esto estamos muy claros y muy sabidos. Ahora, veamos acá Mateo 28:20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Habla nuestro Señor Jesucristo porque Él dice acá, el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los candeleros, si nosotros nos ponemos a pensar, acá dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que Él Cristo no es una figura que estuvo en la tierra y que se desapareció y ya no está más. Cristo está presente en medio de su iglesia, en medio de sus fieles, de los que están ahí mirando, viendo, ayudando, apoyando, comunicando. Él está aquí para nosotros y nosotros deberíamos estar ahí en las iglesias para Él. Y porque hay una cosa que es muy cierta, si yo soy miembro de una iglesia, y lo hablaba la clase anterior, yo no soy miembro de una iglesia el domingo de una hora a otra hora, o de los miércoles de una hora a otra hora, yo soy miembro de la iglesia siempre. Y la iglesia, yo soy parte de esa iglesia y la iglesia debe ser parte de mí. Por eso yo les insto siempre a que buscar una iglesia de sana doctrina, a afiliarse a esta iglesia, a decir soy miembro de esta iglesia y defenderla y quedarse y apoyarla y trabajar por y para Cristo dentro de esta iglesia, porque eso es bendición, según lo vimos en las clases anteriores, eso es bienaventuranza. Entonces, tenemos la confianza de que si usted es miembro activo de una iglesia, de que si usted está ahí orando y apoyando su iglesia, Cristo está en medio de usted y de todos sus hermanos de la iglesia. Capítulo 2, versículos de 2 al 3 dice, yo conozco tus obras. Voy a poner una pausa aquí en este punto, porque dice, yo conozco tus obras. Acordémonos que nuestro Señor anda entre las iglesias caminando. Él está observando sus iglesias. Él está ahí presente. Él está conociendo las obras de cada iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia, porque acordémonos que la iglesia no es un edificio, es el conjunto de todos los miembros. Y cuidado, algún día nosotros nos van a calificar por algo que se califica muy duro en la Biblia, el hecho de estorbar. Mucha gente llega a una iglesia, la iglesia empieza a cambiar, empieza a tener ciertas conductas. Y si usted es de sana doctrina, si usted está fuertemente en la palabra y usted permite que esas cosas pasen, eso es un problema que usted está acarreando. Porque usted, en vez de salir corriendo de la iglesia, lo que tienes que hacer es, basado en la Biblia, basado en el amor de Dios y basado en la disciplina cristiana, ayudarle a sus hermanos a que entren en razón y corrijan las cosas que no deben ser. Porque Jesús conoce sus obras. Leámoslo bien. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no os puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bonito eso, porque dice que Él conoce las obras. Y esta primera iglesia que estamos examinando, que tal vez es una de las más importantes de Asia en aquel entonces, que es la iglesia de Éfeso, Él dice que los encuentra como verdaderos obreros, ¿sí? Estas personas ponían en acción su fe. Mucha gente dice que yo tengo una fe muy grande, es que yo creo mucho en Dios, que yo soy partícipe, pero no ponen en acción su fe. ¿Dónde debe empezar la acción de fe de un hijo de Dios? En la oración. Debe empezar en la oración, poniendo siempre al pastor, a la iglesia en oración, a sus hermanos en oración,
a la sana doctrina en oración, a los problemas que tienen otros en oración. Todo debemos poner en oración, pero ahí no debemos detenernos. Debemos de ser luceros, debemos de ser luz, debemos ir al mundo con luz, debemos siempre participar a otros de la palabra y del amor de Cristo. Eso es acción. Y lógicamente están las otras acciones, que es cuando alguien tiene un problema, ver cómo se le ayuda. Cuando alguien tiene una, un- una necesidad, cómo se le ayuda. Esas son poner su acción en fe. Si alguien me está participando en algo, ayúdele, participe. Muchas veces a uno mismo, cuando uno pertenece a un movimiento de estos, uno quisiera tener un poco más de tiempo para poder apoyar en más cosas. Pero lo poco que se tiene o lo mucho que se tenga, usted debe ver cómo lo administra para apoyar siempre, poner su fe en acción. Porque dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo puedo andar por la calle ahí echándome ceniza en la cabeza, que si no pongo esa fe en acción, si no soy demostrativo, si no le comparto a otros la palabra, primero que nada, si no entro en oración, si no ayudo al necesitado, si me niego a mí mismo y me niego a otros, no estoy llevando la fe a una acción. La siguiente cosa que habla es de la sana doctrina. Dice que estos fieles permanecían en la palabra y en las ordenanzas del Señor. Jesús dice, si me amas, obedece mis mandamientos. La sana doctrina fue la doctrina que Jesús le dio a los apóstoles y sus apóstoles se lo comunicaron a todos sus discípulos y así ha venido y las iglesias de sana doctrina tienen que estar apoyados sobre eso. Si no estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando o de otra cosa, porque acordémonos que el mismo Jesús le dice, solo hay un evangelio y si usted se sale de eso, es mentira. Si usted no está en eso, es otra cosa, no es el evangelio de Cristo. Hay que perseverar en la sana doctrina, conozca la sana doctrina, sígala, sea humilde, sea sencillo. Hay personas, he conocido personas que son conocedores de la palabra de Dios por años y muchos años. Me acuerdo una vez que le pregunté a alguien que era muy conocedor de la palabra, era un señor mayor, y le dije, ¿qué tanto cree usted que conoce la palabra del Señor? Y él me dijo, si acaso un 1%. O sea, esta persona que acostumbra o acostumbraba, no lo he vuelto a ver, a predicar y a estar escribiendo versos y poemas para Cristo y a estar metido, él dice que no conoce ni el 1% de la palabra. Y es que es la verdad, todo esto es un crecimiento diario. Usted no puede llegar y decir, ya llegué al tope máximo de sermones que voy a recibir o al tope máximo de lección de escuela dominical que yo debo recibir. Esto es algo que debe ser siempre. Esto es como el alimento. Usted no puede decir, ya yo almorcé 100 veces este año, ya no almuerzo más. Usted tiene que seguir almorzando. Es lo mismo, la palabra tiene que alimentarnos. Y en esa palabra nosotros vamos a encontrar y a distinguir la sana doctrina por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Debemos ser preservantes, dice aquí que ellos preservaban en medio de las dificultades y persecución. Imagine que esta iglesia sufría la persecución de los cristianos, supuestos cristianos, y de las otras sectas que estaban ahí y de los romanos. Y aún así ellos perseveraban, ellos creían, ellos se amaban, ellos estaban juntos. Eso estaba ahí. Y si nosotros, me gustó esta frase que vi en algún lugar y me encantó, dice que nos cansamos en el trabajo, pero no del trabajo. Está bien que usted se canse, está bien que usted diga, he predicado mucho en los últimos años, está bien, descanse un día, dos, pero usted no se puede cansar del trabajo, usted se puede cansar en el trabajo, es decir, estoy cansado. Imagínese usted, si dijera simplemente ya estoy cansado de mi trabajo y no trabaja más, pues no habría sustento para su hogar, aun cuando Dios dice que Él provee, pero nosotros somos responsables de buscarlo. Capítulo 2 versículo 4 que es para mí el centro de esta clase, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor su primer amor. Antes de ir a otra cosa, acordémonos cuando una pareja de novios se conoce y empiezan a verse a los ojos y esa belleza y todo y ese amor, esas maripositas en el estómago. Yo solo con esta persona quiero estar, en caso de que un hombre, una mujer a un hombre, y solo con ella quiero estar y todo ese tipo de cosas. Ese amor que es incondicional, que es querer estar ahí, que es participar, que es agraciarle o agraciarse con esta persona. Ese es un primer amor, eso es una cosa muy linda. Y todos hemos tenido
todos los que hemos sido salvos, todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como un único y verdadero Salvador, hemos tenido un primer amor con Cristo. Usted, si es salvo, si usted realmente se arrepintió, si usted realmente le ama a Jesús, usted tiene que haber tenido ese momento de explosión dentro de usted. ¿Sí? Mateo 22, 37, 38 nos dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. De nuevo aquí estamos hablando de eso mismo, es amar con todo. Dice que amar no es solo admirar, no es solo obedecer, no es solo hacer lo que se pide, o sea, es parte pero no lo es todo. Y empecemos por lo más básico. Cuando usted va a un templo o un culto los domingos, ¿por qué lo hace? Lo hace porque es que hay que ir al estilo de los católicos que si no van a la iglesia es pecado mortal. ¿O a usted le nace ir? ¿Usted quiere realmente ir a la iglesia? ¿Usted siente la necesidad de ir a escuchar palabra? ¿Usted tiene la necesidad y el gozo interno de estar en medio de sus hermanos? ¿Usted tiene la necesidad y cuando está ahí el gozo de alabar al Señor por medio de cantos, oraciones, lecturas, decirle que le ama de corazón? Eso es todo. Así es como debe ser. Pero si usted se levanta y dice, es que tengo que ir a la iglesia, y lo hace porque es un deber, porque es como marcar una tarjeta en un reloj, usted no está ahí y usted está igual que el problema que tenía la iglesia en Efeso, que había dejado su primer amor. La iglesia de Efeso cambió el fervor por la pasión, por lo ortodoxo y lo mecánico. Vea que la palabra clave aquí es fervor. O sea, ¿qué es eso del fervor? Es decir, yo llego a la iglesia y si yo llego a la iglesia me siento en una banca con cara de no sé qué y escucho todo, canto un himno así como si estuviera masticando hojas secas, eso no es fervor. Fervor es, estoy ahí para mi Dios, estoy ahí para mi Cristo que murió por mí, estoy ahí por el favor que me fue dado y porque soy amante de Él, no porque deba, no porque es una obligación, es porque le amo, es porque estoy ahí porque me siento pleno, contento, me siento gozoso de estar en esos momentos. Cuando yo oro por las noches, cuando usted ora por las noches, siente eso tan bonito, ese calor interno tan bello de que dice, estoy hablando con mi Dios, estoy con Él, y es lo más importante que he hecho en el día, es esta oración, y hacerla una y otra y otra y otra vez, ojalá cada hora, cada media hora, cada 15 minutos, sentir ese gozo interno, ese placer, ese amor que proviene de Dios y que nosotros lo reflejamos y lo damos. Lamentablemente, los cambios son graduales e imperceptibles, y empezamos a ponerle oídos al enemigo. Él empieza por, está bien, de ahí vaya. Ese himno no está tan bonito, no se siente como que gran cosa. Ve, ¿qué letra más rara tiene? Mejor ni lo cantemos. Y ahí empieza usted a orar. Ay, esa oración ya duró más de 3 minutos, qué pereza, qué cansado. Uy, ese hermano siempre ora lo mismo, siempre dice lo mismo, qué cansado. Uy, ahí viene el pastor otra vez con la misma tararata y ya me tiene cansado. Y usted empieza y empieza a perder y empieza a perder y empieza a perder y el cambio se va haciendo gradual y usted se va enfriando. Y lo peor es que nadie se va solo. Usted empieza a jalar a otros con usted, empieza a llevarse a otros con usted. Y así es como se han destruido muchas iglesias, así es como se ha perdido la palabra tantas veces, así es como se ha perdido que muchas personas lleguen a los pies de Cristo. Nosotros debemos ser enamorados de Dios y de Cristo día a día y cada día más grande. Amar a Cristo es gozarse en la relación personal que tenemos con Él. Acordemos que nosotros tenemos una relación personal con Cristo. Yo siempre le he visto a la gente y me baso mucho en la música porque hago mucha referencia a esto. De gente que dice es que yo no canto porque yo no canto bonito. Señores, Jesús no viene a escuchar si usted canta lindo. Jesús no viene a escuchar a ver si usted canta precioso, si usted tiene una voz de María Cala o de, o de, o de Pavarotti.
Él viene a ver con qué fervor, con qué amor usted le canta a Dios, con qué amor y con qué fervor usted le agradece a Cristo el ser salvo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar basados. Capítulo 2, versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. La palabra clave aquí es arrepiéntete, arrepiéntase. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Recordar el lugar donde estábamos antes de nuestra conversión. Muchas personas escuchaban a nuestro pastor siempre con este cuento de la que hay gente que empieza a contar antes de que fueran conversos y más bien pareciera que es como una añoranza de lo bien que estaban o de lo que tenían. Nosotros antes estábamos perdidos, estábamos hechos a la muerte en el pecado. Pero vinimos y nos convertimos en hijos de Dios, aceptamos a Cristo como Salvador y este nos lleva a la gloria del Padre. Debemos siempre recordarnos qué era lo que teníamos antes. Antes vivíamos una vida más sola, una vida más desamparada, viviendo, tratando de llenar nuestra existencia con cosas materiales, con cosas del mundo. Ahora tenemos Espíritu Santo, tenemos el amor de Dios con nosotros. Debemos recordar de manera alegre el gozo que recibimos de ser salvos. Debemos de pensar siempre en ese momento. Qué belleza, qué momento más bonito. Dar testimonio de esto. Recordárnoslos a nosotros mismos. Qué bello, qué momento más importante en nuestra vida. Un segundo nacimiento, un nacimiento para Dios, un nacimiento para Cristo y en Cristo. Arrepentirse significa cambiar de dirección en todo lo que no está bien hecho. Es decir, yo voy hacia un lado, me arrepiento y doy vuelta. No es me arrepiento es porque me voy de ladito o cambio un poquito, no. Es simplemente doy media vuelta atrás, dejo de hacer lo que estoy haciendo y no lo vuelvo a hacer. Y si tengo que pedir perdón por lo que hice, lo debo hacer. Eso es arrepentirse. Y y en este momento la revelación que se le da a Juan es que dices, arrepiéntete, ¿sí? Recuérdate dónde te has caído y arrepiéntate, porque esta gente había dejado su primer amor, o sea, estaban haciendo todo de manera mecánica, como si fueran simplemente cosas que estaban ahí pasando, no estaban dándose al 100%, no estaban dándose en amor verdadero, simplemente estaban dándose mecánicamente. Él lo que dice es que se arrepientan, que dejen de hacer eso. Arrepentirse es decir es paren, no hagan eso más, dejen de hacerlo. Vengan de nuevo a los primeros amores, a las primeras obras, esa que los llenaba de ilusión, de entusiasmo, ese enamoramiento que existía, esa forma tan bonita que tiene el cristiano de ser, de estar siempre ahí presente. Que la gente sepa que usted es un cristiano por la forma en que usted es y por la forma en que usted se comporta, por la forma en que usted ama a Cristo. Uno no es cristiano porque anda con una gorra que dice Jesús es mi Salvador, o Jesús es todo, o viva Jehová, o cualquier cosa. No, usted es cristiano porque usted demuestra de que usted es una persona íntegra, una persona de paz, una persona de bien, que tiene problemas, sí, que se le baja el ánimo a veces, sí, pero que tiene dentro de sí lo más poderoso del mundo, que es el amor de Dios. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Quiere decir que si usted es mecánico o si la iglesia donde está es mecánica o empiezan a haber estos problemas, no estamos dando buen fruto. Las cosas que estamos haciendo no están bien. Ahí hay un problema. Y este mensaje que se le da a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Es un mensaje que se le da porque es un problema que ellos presentaron en ese momento. Pero debemos de tropicalizarlo porque muchas iglesias actualmente están con ese mismo problema. Muchos hermanos están con ese mismo problema. Acordémonos de nuestro primer amor porque si no, tengamos cuidado que ese candelero sea quitado. O sea, que ya usted le diga, mire, discúlpeme, pero de, un bombillo cuando ya no da luz, ¿qué es lo que hacemos? Lo quitamos y ponemos uno nuevo. Hay que tener cuidado con eso. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, pero tienes esto que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Nicolaitas, se arma un para allá y para acá con esto los Nicolaitas, de que eran unos creyentes de Nicolás, que no eran ni creyentes de Nicolás, que Nico significa una cosa, que Laíta significa otra cosa, y se arma un zaperoco con esto. Y pues no quisiera entrar en esta discusión. Lo que sí es queda claro es que los Nicolaitas eran un grupo o una secta contraria a lo que realmente representa a Dios. En esta secta se encontraban muchos apóstatas, se encontraban muchos paganos, se encontraban muchos adversarios de la palabra de Dios. Lo que, lo que, y lo peor era que estos nicolaitas se colaban dentro de las iglesias y trataban de destruirlas desde dentro. Creo que nosotros tenemos nicolaitas muchos actualmente dentro de nuestras iglesias y tenemos que tener cuidado y saber distinguirlos y verlos. De, como decía en en los versículos anteriores, de que una de las grandes cosas de la iglesia de Éfeso era que distinguía a los malos apóstoles, esos que se disfrazan con piel de oveja, esos lobos feroces con piel de oveja, ellos los sabían distinguir. Pero ¿quién les daba el poder para distinguirlos? El poder viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da poder cuando tú estás siempre presente para Cristo y por Cristo. Lo que dice aquí es que Dios les aborrecía por sus creencias y prácticas. La iglesia de Efeso también les aborrecía, ¿sí? Eso es importante. Quiere decir que el mensaje aquí para nosotros es que tengamos cuidado, que siempre estemos atentos dentro de nuestras iglesias, porque ahí se meten nicolaitas modernos a intentar quebrar nuestras iglesias. Mateo 13, 9, 11. Aquí dice, el que tiene los oídos para oír, oiga. Esto fue exactamente el momento después de la parábola del sembrador que le dijo Jesús a una multitud y después lo aclaró con sus discípulos. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él le respondió, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y si nosotros vemos aquí lo que dice, vuelve a lo mismo, si el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que tiene que oírlo, los salvos, los que realmente están ahí para Cristo, los que ya le aceptaron, los que pertenecen y son fervientes dentro de una iglesia. Vuelvo a insistir, fervientes dentro de una iglesia, no los itinerantes de las iglesias, ¿sí? No es el que estuvo 15 días en una, después 20 días en otra, después una semana en otra. No, los que están firmes y fieles en una iglesia y están fuertes porque es una iglesia de sana doctrina. Acuérdese esto, siempre busque una iglesia de sana doctrina. ¿Sí? Pero Jesús les dice a esto, el que tiene oídos, que oiga lo que le está diciendo el Espíritu a las iglesias. ¿Sí? Porque entonces quiere decir que sí lo va a entender y lo va a entender. Parte de lo que queremos hacer en este momento, parte de lo que queremos explicar, de que usted entienda y comprenda qué es lo que realmente dice aquí el libro de Apocalipsis. Veamos un poquito porque dice al que venciere, o sea, el que lo lograre, el que estuviere ahí, el que llegare al final, ¿sí? Al que no le quiten el candelabro, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22, 2 dice, en el medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, este árbol que nos está hablando, que está escrito en el libro de Apocalipsis, va a estar en el reino, en el paraíso de Dios allá, y va a tener frutos deliciosos, y sus mismas hojas van a tener capacidad de curar a las naciones. Es un árbol maravilloso. ¿Sí? Entonces, de esto se trata la clase del día de hoy. La conclusión. ¿Tiene usted oídos para oír la palabra de Dios y comprenderla? ¿Sí? ¿Está ahí usted para él? ¿O es de los del otro grupo que Jesús le dijo a sus apóstoles? Es que a ustedes sí les he dado a entender, mas a ellos no. ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿Al que sí entiende o al que no entiende? Amar a Cristo no debe ser una obligación, debe ser un placer, debe ser algo que nos nace de adentro, debe ser algo que viene dentro de nosotros y que está ahí porque nosotros, más que obedientes, más que constantes, más que todo eso que sí se debe ser, somos amantes de Cristo. Somos personas que le tenemos por lo máximo y porque teniéndole por lo máximo tenemos por lo máximo a Dios, ¿sí? Y la pregunta final, le digo,
¿Le gustaría usted comer algún día del árbol de la vida? Yo estoy deseoso, yo estoy esperando. Me encantaría llegar y decir, este es, ¿sí? Y tocar sus hojas y comer del fruto, decir, "Mm, qué bueno". Sí, debe ser algo muy bonito, es decir, es una promesa, es parte de la promesa. Y no lo vivamos en la forma simbólica. Es como que usted le diga, ok, todo lo hizo bien, aquí está su premio. Pero para comer de ese árbol, entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en Apocalipsis? Acuérdese del primer amor, de ese momento bello de su conversión, de ese momento cuando usted empezó a caminar con los pies de Cristo, ese momento donde todo generó y redundó con Él y para Él. Acuérdese siempre de eso, regrese a eso, regrese, comparta, viva, esté con Cristo en su corazón. Recordemos que Pablo una vez dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Así debemos ser todos, vivir en ese aspecto y acordarse siempre de ese primer amor, amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias por su atención a esta clase del día de hoy. Espero verles pronto en una nueva entrega. Dios les bendiga.